Comienzo también por agradecer a los organizadores de esta jornada, a la que también adhiero en cuanto a su temática como de gran trascendencia, de gran importancia, de gran actualidad. Quisiera recordar en este punto personalmente a una persona que hemos enterrado ayer, que ha sido un magistrado ejemplar y además particularmente un gran defensor de sus convicciones y de la libertad de prensa, el doctor Carlos Santiago Faix. Agradecer particularmente al profesor doctor Juan Antonio Travieso esta convocatoria a poder hacer uso aquí de la palabra frente a ustedes, a dar mi perspectiva en estos temas. El doctor Travieso es un reconocido autor de una obra trascendente en temas de derecho internacional público y de derechos humanos. Quiero también hacer un reconocimiento a lo que hemos escuchado hoy, es decir, a los periodistas que viven su profesión como un servicio, a los periodistas que ponen el cuerpo en su profesión, a los periodistas particularmente de investigación, como lo que hemos escuchado aquí en la mesa anterior. Esto es esencial para el sistema republicano y es de lo que venimos a hablar hoy. El tema de la justicia y el interés social se ha dado desde siempre, en las antiguas civilizaciones, en la Edad Media y en muchas otras culturas. El enjuiciamiento y o el castigo se hacía, ¿no se oye? Sí, ¿cómo no? Se hacía en la plaza pública. Hoy en día el interés social por la cuestión judicial, el interés social por la cuestión del castigo penal particularmente, es indudablemente creciente. En los últimos años el interés social ha ido cambiando, es decir, en la recuperación democrática, en el año 84, el interés social apuntaba más que nada a las formas democráticas en que se pronunciaba el Poder Judicial. Hoy en día ya no alcanzan las formas democráticas. El interés social abarca al contenido de las sentencias, y no solo, como se dijo, a la parte dispositiva, sino a las razones, a las motivaciones, a los fundamentos. Y la sentencia está en crisis en la escena social, es decir, la sociedad discute el contenido de los fallos, discute la constitucionalidad de los artículos. La Constitución hoy es protagonista de una discusión social y esto es muy sano. Ayer mismo presentó un libro un grupo de juristas, entre los cuales está Antonio María Hernández, que es diputado nacional, reconocido convencional constituyente del año 94 y quien tuvo la impronta, al menos así la adjudico yo, tuvo la impronta de agregar el secreto de las fuentes de información al artículo 43, que no está en el habeas data, como alguien ha dicho, sino que es una cuarta categoría de garantías. Es decir, hay una cuarta categoría. Está el habeas corpus, está el amparo, está el habeas data y está como una cuarta categoría de garantías el secreto de la información, el secreto de la fuente de información para la prensa. Y en este libro él demostraba estadísticamente, era un libro estadístico, cuyo nombre es La Argentina, un país en anomia, citando un poco o evocando un poco al libro de Nino, que hay una gran mayoría de la población que no cree en la justicia, que no cree en la igualdad ante la ley, que cree que los poderosos son impunes, que cree en la importancia de la Constitución y sin embargo una gran mayoría desconoce el contenido preciso de la Constitución. Pero esto es porque es absolutamente sano y es coherente con lo que nos pasa, porque la sociedad en general hoy ve a la actividad judicial como una actividad pública y desde la actividad pública tenemos que afrontar estos nuevos desafíos. La actividad jurisdiccional es también poder y es también, como el periodismo, es servicio. Así siempre lo he considerado yo. La actividad jurisdiccional es también servicio y servicio público. Servicio público y se debe al pueblo de la nación. La perspectiva desde la que les hablo, yo en particular, yo soy un juez federal que cree en la Constitución Nacional, que cree en la división de poderes, que cree en la democracia representativa y que cree en la República Federal. También creo en la persona humana, en el valor persona humana, en el valor dignidad de la persona humana. Y desde esa perspectiva analizamos o vemos el derecho, como se enseñó hace muchos años en sus charlas un viejo profesor ya retirado, cuando yo tuve el gusto de conocerlo, Carlos Cosio, que hablaba de la egología, es decir, el objeto de estudio del derecho es la conducta humana en interferencia intersubjetiva.
Y también creo en la libertad de expresión. Creo que libertad de expresión e independencia judicial son dos elementos constitucionales que necesariamente se requieren el uno al otro para que exista república y para que exista vida democrática. Para que exista vida democrática es necesario que exista la posibilidad de que la gente se exprese libremente, de que la prensa se exprese libremente, y es absolutamente imprescindible que la justicia sea independiente. Imagínense ustedes una persona que recurre o que concurre a una audiencia oral y pública y que el juez tiene una decisión ya tomada, que la persona le está hablando a una persona que ya quizás ya lo ha condenado, que no le interesa lo que dice, que está pensando en otra cosa. Es decir, la justicia tiene que ser independiente políticamente y por supuesto imparcial desde el punto de vista de garantía procesal. Yo creo también que es posible aplicar las instituciones punitivas, es decir, la pena como mayor expresión, mayor poder punitivo del Estado, con total apego y con total respeto a las garantías constitucionales. Y en este punto es interesante ver que la pena tiene también algo de expresión. La pena tiene una función expresiva de desaprobación de esa conducta, una función que se dirige al imputado, al condenado, una función que se dirige a la víctima, a quien se le reconoce la violación de sus derechos, de sus garantías, y una función que se dirige a toda la sociedad. Esta conducta es desaprobada, no solo en la ley, no solo en los valores, sino en la realidad, está siendo condenada, como diría nuestro amigo Goldsmith, desde la postura trialista, es decir, la vigencia real de la norma. Este creo que es el plan de la Constitución para la justicia. La justicia que afronta indudablemente nuevos desafíos a partir de toda una realidad muy difícil, a la cual va a tener que acercarse también con nuevas miradas que estén acorde a la dificultad de los desafíos que se plantean. Hoy en día creo que debemos superar lo que podríamos llamar la burocratización, el secretismo, la justicia de oficina. Creo que hay que, de alguna manera, acercarse a la gente. La manera de acercarse a la gente de los tribunales es, por ejemplo, hacer las audiencias orales, audiencias públicas, con inmediación, audiencias en las que se debata la prueba, el derecho, que cada uno pueda hacer uso de su palabra libremente y que la sentencia sea reconocida en tiempo oportuno. Antes de venir para aquí hicimos varias audiencias hoy en la Cámara Federal de Casación Penal, una de las cuales estaba referida a un hecho que en su momento fue un gran escándalo de corrupción ocurrido hace 20 años. Frente a esta realidad mueren las palabras. Debemos hacernos cargo, todos en algún punto, los jueces en algún punto. Ya no podemos echar más culpas a nadie. Alguien podrá decir, ¿qué pasa? ¿Por qué el Ministerio Público Fiscal, que es el encargado de la política criminal y de impulsar, no lo impulsó estos 20 años? Pero el Poder Judicial tiene que hacerse cargo de esto. Esa es una realidad inexplicable, que las causas de corrupción duren 15 o 20 años, y es una realidad. Esto es realidad, no es teoría ni es un ejercicio académico. Entonces, esto es lo que hay que cambiar. Y para cambiar es necesario que los jueces tengan la predisposición para superar las dificultades. Las dificultades van a existir siempre, y cuanto más compleja sea la causa en términos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la complejidad de la causa, de la actividad de las partes, cuanto más compleja sea la causa, más van a existir esas dificultades. Hay que tener la predisposición y a veces el sacrificio para superarlas, y la vocación para superarlas, y la vocación para estar y resolverlas. Esa pila de papeles, o de resma de papeles de la que se habló en el comienzo de la jornada, esa es una dificultad que hay que superar también. Desde mi punto de vista, debemos entonces, si decimos que la justicia independiente es esencial para la vida democrática, está en juego aquí, se encuentra en juego aquí el futuro de la democracia, el futuro, digamos, de cómo se va a configurar la vida democrática del futuro depende en gran parte la libertad de prensa, la libertad de expresión y también el ejercicio del poder y del servicio jurisdiccional. Yo creo que hay políticas posibles, que se puede buscar soluciones, que se puede buscar acercamiento a la gente. Creo que una de las maneras es, como decíamos recién, la información, el acceso, el conocimiento. Nosotros reconocemos
a la sociedad el derecho a la información. Somos un poder del Estado, somos una persona pública. Y tenemos el deber de dar esa información. Deber que hay que también que desburocratizar al máximo. Algunas cuestiones que se mencionaban aquí porque estaban en la ley. Las declaraciones juradas. Las declaraciones juradas de los jueces deberían estar a disposición de quien les interese. ¿Por qué es tan difícil obtener una declaración jurada de los jueces? La mía en particular fue publicada en la primera plana de La Nación Online hace unos años y no me produjo ningún perjuicio, ni me quejo, ni me jacto de eso. ¿Por qué es tan difícil entender lo que dicen las resoluciones judiciales? Yo les podría dar algunos ejemplos, porque como han visto ustedes, recorro las cárceles, de que la gente no comprende a veces la sentencia condenatoria que está cargada de frases en diversos idiomas y de doctrina y de quizás altas discusiones de cuestiones jurídicas, pero no entienden por qué está preso. A tal punto que en una oportunidad una persona me muestra, le digo, ¿usted tiene su sentencia? Sí, la trae. Y tenía solamente impresa las páginas impares, es decir, tenía la mitad de su sentencia, pero no se daba cuenta. En otro caso que fuimos a la cárcel de mujeres y estábamos con una señora que estaba aislada en resguardo de integridad física, fuimos con otro de los jueces y le pregunta, ¿usted tiene el protocolo RIF, que es protocolo de resguardo de integridad física? Sí, lo tengo, dijo ella. Entonces fue a buscar entre sus cosas, sacó una caja y en el fondo de la caja, en lo más íntimo de su caja, tenía doblado perfectamente prolijo el protocolo. Lo abre, lo extiende y dice, lo tengo, pero no lo entiendo. Hay un deber del Estado de que la gente pueda entender. Y este deber tiene que estar dirigido no a los grandes juristas, sino a los más vulnerables, es decir, a aquellos que no tienen posibilidades de desarrollo cultural, de conocimiento cultural. ¿Cómo puede ser que una persona esté detenida y no entienda las razones? Tenemos el deber de informarlo a la sociedad y también a esa persona. Bueno, hablábamos entonces de la adaptación a los nuevos desafíos. Nosotros entendemos que la Constitución necesariamente debemos estar en el modelo constitucional. El modelo de los jueces es el modelo constitucional. La Constitución establece una serie de objetivos en su preámbulo que nos habla de unión nacional, nos habla de afianzar la justicia, nos habla de consolidar la paz interior, nos habla de promover el bienestar general, nos habla de asegurar los beneficios de la libertad. Todos estos objetivos están relacionados con la libertad de expresión y con el Poder Judicial de la Nación, con el Poder Jurisdiccional, con el servicio jurisdiccional. Hay que adaptarse a estos nuevos desafíos, hay que adaptarse a los nuevos momentos que se están viviendo y en este punto creo que el rol del Poder Judicial es central. Así como es central el interés de la sociedad, el rol del Poder Judicial es central. El rol del Poder Judicial debe dirigirse entonces para servir a la sociedad a los grandes temas que preocupan a la sociedad. Los grandes temas que, según vemos ahora, desde el punto de vista de la prensa, son la seguridad, la corrupción, el narcotráfico, algunos, digamos, proyecciones de delito novedosas como la trata de personas, que tiene mucho de novedoso en algún punto, el derecho es dinámico, ¿no? En la trata de personas ya el consentimiento ha variado, o sea, se analiza de una manera totalmente distinta. Hoy firmamos una sentencia en la que las personas habían sido trasladadas desde Misiones hasta Caleta, Olivia. Es decir, era un desarraigo total de personas que estaban siendo explotadas sexualmente y quienes habían ido engañadas de que se les iba a dar otro tipo de trabajo, de tareas, pero se encuentran totalmente aisladas. Estos fenómenos delictivos novedosos, el delito transnacional, estos son los temas que hay que solucionar y de los que hay que ocuparse. Estos son los nuevos desafíos, pues son los desafíos que interesan a la sociedad, según la sociedad misma nos lo dice y nos lo señala. La violencia en la sociedad es violenta, la sociedad está violenta. Hay que buscar pacificar. La paz es uno de los fines del derecho. Entonces, para adaptarse a los nuevos desafíos, la forma de adaptarse a los nuevos desafíos es desde los valores de la Constitución Nacional. Debemos abrazarnos a la Constitución Nacional, debemos adaptarnos a la Constitución Nacional y debemos sacrificarnos con la Constitución Nacional. Hace poco me tocó intervenir en un panel similar a este, en el patio de honor de la Corte Suprema de Justicia, y se hablaba allí de independencia judicial
y estaba yo rodeado de representantes de las asociaciones de magistrados, quienes todos tenían un discurso que podríamos decir, bueno, que hoy hay elecciones además y no fui a votar, todos tenían un discurso reivindicativo de las necesidades para la dependencia judicial, de las garantías para la independencia judicial, del refuerzo de las garantías para la independencia judicial, de la necesidad de las protecciones y yo dije, señores, mayor independencia judicial significa mayor compromiso, mayor servicio y mayor lucha para construir un país mejor para todos. Y hoy se lo reitero a ustedes, con mayor transparencia, con mayor acceso social a la actividad judicial. En este punto, el SIJ, que creo que está aquí presente, ha realizado toda una transformación en lo que hace al acceso a partir de que entró en funcionamiento en el año 2008, según entiendo, en lo que hace no solo a la publicidad de las sentencias, sino a la explicación de las sentencias, a la explicación de la actividad jurisdiccional. Sin duda que ha mediado entre los medios propiamente dichos y el Poder Judicial de una manera inédita hasta ese momento y que me parece que ha sido de gran utilidad. Este es el camino entonces a seguir. Les repito, sin magistratura independiente y sin libertad de prensa, sin prensa libre, sin libertad de expresión, no hay república posible y no hay vida democrática posible. Yo les agradezco mucho la atención y quedo a su disposición.